En este trabajo se expondrá sobre el conflicto de India y Pakistán en Cachemira y cómo podemos relacionarlo con los temas vistos en clase basándonos en relación de este con el socialismo. Conflicto de India y Pakistán en Cachemira. Una de las crisis humanitarias más terribles y violentas en el siglo XX, pero al mismo tiempo ha sido el nacimiento y la creación de dos naciones independientes. A esto me refiero con India y Pakistán, quienes en el 2017 cumplieron 70 años de su independencia y también 70 años de odiarse mutuamente. A continuación explicaré el porqué. Recién había terminado la Segunda Guerra Mundial e Inglaterra había ganado el conflicto, pero se encontraba en bancarrota y no tenía la fuerza militar para mantener a su mayor colonia en la India. Al mismo tiempo, los hindúes buscaban su autonomía de Inglaterra y esta cedió la posibilidad de la independencia del territorio tras más de 200 años de dominio. En el territorio existía la población hindú que profesaba el hinduismo y también la población hindú que era musulmana. En general, todos se llevaban más o menos bien hasta que inició este asunto de la independencia, pues la idea era crear un nuevo país democrático y fue aquí donde empezó el problema, ya que musulmanes eran solo una cuarta parte de la población y sentían que en una democracia jamás tendrían un poder que los representara. Y fue por esto que el líder musulmán Ali Jinnah quería un país aparte que fuera enteramente musulmán a toda costa. La propuesta de Jinnah se hizo popular en las zonas de mayoría musulmana, así que luego de meses de negociar sin rumbo, el líder musulmán llamó a una protesta en Calcuta, una de las ciudades de mayoría musulmana, donde los ánimos empezaron a salir de control. En agosto de 1946, ya la situación de verdad se comenzó a poner violenta. Jinnah llamó a la acción directa y esto se convirtió en enfrentamientos muy violentos. Corrió sangre, hubo muertos y cadáveres por todos lados. Los ánimos de crear una nación musulmana se radicalizaron y esa misma noche nadie pudo presidir a las bandas, grupos y hordas de gente que fueron en búsqueda de los barrios hindús para quemar sus casas, saquearlos y cometer asesinatos delictivos. Lo que en un principio era un mitin político se convirtió en una barbarie que dejó en 72 horas a más de 5.000 muertos y casi 100.000 sin hogar en un episodio conocido como la masacre de Calcuta. A partir de este momento, la idea de independizar India como un solo país se desvanecía de las negociaciones. Los británicos no mandaron a las Fuerzas Armadas a controlar la situación hasta que fue muy tarde. Para este momento la violencia se había esparcido a los pueblos vecinos en un evento conocido como la Semana de Cuchillos Largos, y de allí en adelante las zonas musulmanas se tornaron sumamente violentas hasta que en junio de 1947 finalmente se llegó al acuerdo de la independencia de India en dos países. En junio de 1947 se anunció la división de India, pero no se dijo dónde sería la frontera y la gente tenía más o menos idea de las zonas mayoritariamente musulmanas, pero la especulación e incertidumbre reinaban. El 8 de julio de 1947 llegó a la India Cyril Radcliffe, un abogado británico que jamás había estado en la India y quien se encargaría de trazar la frontera de Pakistán durante las siguientes 5 semanas. La labor era titánica y se decidió mantener en secreto hasta que fue terminada. La nueva frontera fue presentada puntualmente junto a la independencia de Pakistán el 14 de agosto de 1947, con un territorio dividido en dos regiones. Al día siguiente se declarará también la independencia de India y los británicos comienzan su retirada del territorio. Así, solo durante el día de la ceremonia hubo paz, pues inmediatamente comenzó un proceso de purificación religiosa en ambos países mediante masacres, persecuciones, secuestros y violaciones en masa. La ciudad de Lahore quedó del lado pakistaní contra todo pronóstico y todo hindú en la zona ahora es considerado ilegal. Comienza un largo camino de millones de personas sin rumbo fijo en busca de cruzar la frontera. Lo mismo pasa con el resto de la India, donde musulmanes escapan como pueden hacia Pakistán. Las poblaciones enteras abandonan su hogar, las familias llevan lo que pueden y forman caravanas de más de 80 kilómetros de largo. El intercambio fronterizo movilizó a más de 12 millones de personas y en ese proceso más de 1 millón murieron. Decenas de miles de mujeres fueron secuestradas, violadas o asesinadas, además de una crisis alimentaria y de salud de las caravanas de refugiados. India y Pakistán nacieron como naciones en abierta hostilidad, donde la negociación por el intercambio de refugiados era constante.
Al terminar el año, los británicos se retiraron en su totalidad. Pakistán e India cerraron fuertemente sus fronteras y aparecieron inconformidades territoriales que fueron tensando más la relación. Hasta la actualidad, ambos lo reclaman. Las dificultades continuaron al grado de que la zona oriente de Pakistán quedó aislada y se independizó en 1971 en lo que hoy es Bangladesh, por lo que finalmente se crearon 3 países independientes con la retirada británica y el conflicto de religiones. Esto ha crecido más e incluso estos países amenazan con armamento nuclear y prácticamente nulas relaciones diplomáticas. La lucha en India contra la reacción comunal es la lucha por el socialismo. En la actualidad, el gobierno de Modi y su contraofensiva comunalista son el reflejo de la India en un fenómeno universal, bajo condiciones de aumento de desigualdad social, las luchas de las clases globales y las frenéticas contiendas entre capitalistas por el control de mercados, recursos y ventajas estratégicas. La burguesía está girando en todas partes hacia formas autoritarias de gobierno y promoviendo a fuerzas ultraderechistas y fascistas. Esto es cierto tanto en las democracias imperialistas como en los países con un desarrollo capitalista más atrasado como India, Turquía o Brasil. El único camino a seguir para la lucha de la libertad de Cachemira es a través de la unidad de la clase trabajadora de toda la región, que puede expresarse mediante una huelga general. Una huelga general en todas las partes de Cachemira puede ser el comienzo de tal movimiento. Las discusiones ya están en marcha en AJK para avanzar hacia una huelga para expresar la solidaridad con el movimiento del otro lado. Esta acción no solo enviará un fuerte mensaje de condena a Modi, sino también al Estado pakistaní que ha oprimido a las masas de Cachemira durante tantos años. Las demandas para evitar el desplazamiento forzado, poner fin a la amenaza de la colonización y retirar el ejército son válidas para todas las partes de Cachemira. Ahora es el momento de avanzar hacia esta posición, especialmente la juventud revolucionaria que puede movilizarse en torno a esta cuestión y luchar por una huelga general en India en solidaridad con las masas de Cachemira. Esto no solo dará una respuesta adecuada a Modi y sus matones reaccionarios, sino que también allanará el camino para el éxito de las futuras luchas contra el gobierno de Modi y sus medidas antiobreras. Al final, la única fuerza en la tierra que puede garantizar la libertad de las masas oprimidas en todas partes es la clase trabajadora del mundo entero. La única solidaridad y apoyo que puede llevar esta lucha por la libertad de su eventual éxito. En última instancia, las clases dominantes en este mundo capitalista apoyarán a su clase en todos los países. Solo derrocando el capitalismo a través de una revolución socialista en India y Pakistán se puede lograr una libertad genuina. Libertad no solo de la opresión nacional, sino también de la explotación capitalista. Podemos concluir que por más de 70 años se ha desarrollado el enfrentamiento entre India y Pakistán por la región de Cachemira, donde el conflicto actual se remonta hasta el momento mismo de la independencia de ambos países. Toda la información recopilada nos permite tener una visión más amplia del conflicto para, de manera objetiva, seguir con el desarrollo de la investigación. Así, mediante la información presentada en forma de antecedentes históricos, se puede llegar a la conclusión del peligro que existe de un enfrentamiento que puede llegar a tener alcances nucleares de consecuencias inimaginables, no solo para los actores involucrados, sino también para la humanidad entera. Cuando se llega a tomar una solución y el estatuto final que decida sobre Cachemira, es indispensable que los mandatarios comiencen por emprender una política imparcial de respeto a los derechos humanos, indistintamente de facciones ideológicas, políticas o religiosas, ya que la violencia ha de ser frenada en una región como se supone Cachemira. Hundida en el atraso económico y tecnológico, esta requiere apoyo de la comunidad internacional, pero no para la disputa y división de cada porción de su tierra, sino para la propia unificación y dignificación de todos y cada uno de sus pobladores.